Luego aquí con mi celular. Bueno, muy buenas noches. Espero todos se encuentren muy bien. De parte de la Corporación La Prosperidad y específicamente del Comité de Seguridad, les damos la bienvenida a este webinar, hoy con el tema de arrendo seguro. Nos acompaña el día de hoy una persona que es especialista en, bueno, más bien hagamos algo, que ella nos presente su currículum y pues demos inicio a esta presentación. Doctora, ¿tiene la palabra? Gracias, muy buenas noches, ¿me oyen bien? Sí, señora, claro y fuerte. Perfecto, entonces muchas gracias a la Corporación La Prosperidad por la invitación. Mi nombre es Ingrid Giovanna Pinzón Reyes, soy abogada especializada en Derecho Urbano e Inmobiliario. Ya tenemos una empresa con la que contamos con más de 10 años de experiencia en asesoría jurídica, revisión de documentos, hacemos estudios de títulos, asesorías, contratos, en fin. Hoy vamos a hablar sobre los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, específicamente sobre arrendamientos seguros, siendo pues esta una solicitud que hizo la copropiedad para facilitarles a ustedes como propietarios de esta propiedad horizontal los trámites de arrendamiento para hacerlo de una manera segura, pues las implicaciones jurídicas que tiene este tipo de contratos y pues en ese contexto vamos a iniciar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el arrendamiento como tal en Colombia tiene dos normatividades, dos regulaciones. Una es el arrendamiento comercial, que es el arrendamiento pues, de locales comerciales, de bodegas, de fincas, y ese arrendamiento tiene una reglamentación específica. Y del otro lado tenemos el régimen de arrendamiento de la vivienda urbana, que pues es el arrendamiento para vivienda, para residencia, que es el que nos compete en este caso, lo que vamos a trabajar en el día de hoy. El arrendamiento de vivienda urbana tiene una norma específica. Todo lo que vamos a ver hoy está consagrado en la ley, ¿sí? Vamos a desarrollar disposiciones legales porque todo está en la ley. Y esta ley es la 820 del 2003. La ley 820 del 2003 establece el régimen de arrendamiento de vivienda urbana. Esto quiere decir que todos los contratos de arrendamiento que se celebren para vivienda se rigen por esta ley. Tienen que tener en cuenta lo que establece esta ley porque cualquier pacto que se haga en contra de lo que dice la ley, pues vicia el contrato de nulidad y eso pues obviamente genera problemas para la exigibilidad de las obligaciones. En ese sentido y rápidamente, pues la ley 820 nos establece que el contrato de arrendamiento para vivienda puede ser verbal o escrito. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta y es que el hecho de que el contrato no se haya plasmado por escrito no significa que no exista, porque la misma ley establece la posibilidad de los contratos de arrendamiento verbales. ¿Cuál es el problema de los contratos de arrendamiento verbales? Que si el arrendatario no paga el canon de arrendamiento, cuando el arrendatario no paga el canon de arrendamiento, el propietario tiene dos opciones. Una, iniciar un proceso de restitución de bien inmueble arrendado, esta acción con el fin de recuperar el inmueble, y este proceso de restitución de bien inmueble arrendado lo puede iniciar con contrato escrito o con contrato verbal, no hay ningún problema. La otra opción que tiene el propietario ante el incumplimiento del pago del canon es iniciar un proceso ejecutivo. ¿Para qué? Para cobrar vía ejecutiva esos cánones o esos servicios públicos que el arrendatario no pagó. En este caso, sí es absolutamente necesario contar con un contrato de arrendamiento escrito, porque como el proceso es un proceso ejecutivo, la ley nos exige que tenemos que presentar un título, y ese título, en este caso, es el contrato. Entonces, les repito, no es absolutamente necesario que el contrato sea escrito, sin embargo, si no se deja por escrito, pues va a haber algunos inconvenientes ante la exigibilidad de los incumplimientos. Entonces, eso es lo primero. De acuerdo a lo que establece la ley, pues los datos mínimos que debe contener un contrato de arrendamiento, pues es la identificación de las partes, la identificación del inmueble, el precio del canon, si incluye o no incluye la administración, la forma como se debe hacer ese pago, si se hace de efectivo, si se hace a través de transferencia, a qué cuenta, la relación de los servicios públicos y los anexos adicionales. Si está a cargo del arrendatario el pago de la administración, si no, los servicios públicos, si están compartidos, si no están compartidos. El término de la duración del contrato,
y la designación de la parte a quien tendrá la responsabilidad de pagar los servicios públicos, porque en algunos casos el arrendador se hace cargo, en otros casos le remite eso al arrendatario, entonces hay que especificar claramente a cargo de quién están el pago de los servicios públicos. Listo. El término del contrato de arrendamiento, pues es el que se establezca en el contrato. Sin embargo, a falta de estipulación expresa, se entiende que el término es de 1 año. Entonces, digamos que hay una idea errónea de que los contratos de arrendamiento obligatoriamente tienen que ser por 1 año, y definitivamente pues esto no es así, porque lo que dice la ley es que el término lo pactan las partes y a falta de estipulación se entiende que es de 1 año. Entonces, eso también es importante, porque si quieren arrendar por menos tiempo, por 6 meses, se puede hacer, obviamente dejándolo expreso en el contrato. La prórroga. Entonces, el contrato de arrendamiento se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término. La mayoría de los contratos de arrendamiento traen esa cláusula. Nosotros los contratos de arrendamiento que realizamos, obviamente también incluimos esa cláusula, pero eso no implica que si el contrato no haya establecido la prórroga, pues no se puede hacer la prórroga. La misma ley establece que la prórroga es automática, y eso quiere decir que si al momento del vencimiento de la vigencia del contrato de arrendamiento ninguna de las dos partes se pronuncian sobre la terminación, este se prorroga automáticamente en los mismos términos en que se celebró inicialmente. Ahora tenemos las obligaciones del arrendador. ¿Quién es el arrendador? El que arrienda, el propietario del inmueble. Ese es el arrendador, y por favor tengan mucho cuidado cuando diligencien los contratos de arrendamiento, sobre todo esos que son de Minerva, porque ponen en el arrendador el arrendatario, en el arrendatario el arrendador. Después, cuando uno va a interponer la demanda, pues ese contrato no sirve porque pues están invertidas las partes. Entonces, arrendador es el que arrienda, el propietario. Y de acuerdo a la ley son obligaciones: entregar al arrendatario el inmueble. El segundo, mantener el inmueble, los servicios y las cosas adicionales en buen estado para vivir. Y tercero, cuando se trate de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del mismo. Esta tercera obligación del arrendador, pues yo lo digo, en la práctica casi nadie lo hace, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes como arrendadores, como propietarios de los inmuebles que entregan su inmueble a título de arrendamiento, no entregan una copia del reglamento de propiedad horizontal, pues en el futuro no van a poder reclamar sobre su incumplimiento. Entonces, es muy importante que dentro de los contratos de arrendamiento quede establecido que el inmueble que es objeto de arrendamiento está sometido a un reglamento de propiedad horizontal, y que ese reglamento de propiedad horizontal sea un anexo de ese contrato de arrendamiento, de tal forma que todas las disposiciones que se encuentran contempladas en ese reglamento de propiedad horizontal le sean exigibles a los arrendatarios. Obviamente uno no puede exigir algo que uno no conoce, que uno no da a conocer. Entonces, por eso es muy importante que los arrendadores hagan la tarea de entregar a los arrendatarios en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento la copia del reglamento, e incorporar en los contratos una cláusula donde se establezca que es obligación del arrendatario cumplir con las disposiciones que tiene pues, contenidas en el reglamento de propiedad horizontal. Ahora, las obligaciones del arrendatario. ¿Quién es el arrendatario? Pues la persona que toma en arriendo. Ese es el arrendatario. Entonces, las obligaciones del arrendatario son, la primera y la más importante, pues pagar el canon de arrendamiento en los plazos estipulados. La segunda obligación es cuidar el inmueble, las cosas recibidas, y en caso de daños y deterioros, ojo, distintos a los derivados del uso normal de la acción del tiempo y que fueran imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, en ese caso, pues deberán hacer oportunamente y por su cuenta las reparaciones. Aquí es muy importante hacer la diferenciación entre las reparaciones locativas y las que no son locativas, los daños que se generan en el inmueble como consecuencia de su uso natural y normal, porque las cosas con el uso se deterioran, y en este caso, cuando las cosas se deterioran por su uso normal, sin que haya un mal manejo de las cosas, pues en ese caso esos arreglos le corresponden al dueño, al arrendador. Si, no sé, si por ejemplo se daña un árbol del sanitario, pues eso obviamente se desgasta por el uso, y en ese caso sería el arrendador quien tendría que cambiarlo. Cosa diferente si es, por ejemplo, que se recuestan en un lavamanos y lo parten, pues en ese caso eso no es un daño generado por el uso normal, y en ese caso eso le corresponde al arrendatario.
¿A quién le compete qué tipo de arreglo? Siempre termina siendo una discusión compleja, pero pues digamos que la ley establece claramente en qué casos le toca al arrendador, en qué casos le toca al arrendatario, y solamente pues es remitirse a la ley para verificar qué tipo de mejora es y en ese sentido saber a quién le corresponde. La tercera obligación es pagar a tiempo los servicios y las expensas que le hayan sido pues estipuladas en el contrato de arrendamiento, y finalmente cumplir las normas consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces miren que así en el contrato no se haya establecido la obligación de cumplir las normas del reglamento de propiedad horizontal, pues la misma ley desde sus estipulaciones normativas legales, pues ya establece esa obligación. Entonces yo como arrendatario no puedo decir, no, pero es que a mí en el contrato no me dijeron que yo tenía que cumplir las disposiciones del reglamento, porque la misma ley está estableciendo esa obligación. Ahí el punto es que si yo no conozco el reglamento, pues ¿cómo me van a exigir el cumplimiento? Entonces, ojo ahí con eso. La ley establece que cumplir esas normas de los reglamentos es obligación, pero necesitamos que el arrendatario conozca esas normas para saber claramente qué es lo que tiene que cumplir. Ahora, en lo que tiene que ver con los depósitos, voy pues, rápidamente haciendo un desarrollo rápido por las disposiciones legales. Ahorita al final vamos a tener un espacio para preguntas sobre los depósitos. Entonces, digamos que la ley 820 es un poco contradictoria con el tema de los depósitos, porque en el artículo 16 establece la prohibición de pactar depósitos y dice expresamente: en los contratos de arrendamiento para vivienda urbana no se podrán exigir depósitos en efectivo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendatario. Sin embargo, cuando uno lee el artículo 15, se establece las reglas sobre los servicios públicos domiciliarios, y en ese artículo se establece que al momento de la celebración del contrato, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de garantías, fianzas o depósitos con el fin de garantizar a cada empresa prestadora de servicios públicos el pago de las facturas correspondientes. Entonces, el tema de pactar depósitos es muy común en nuestra práctica. Digamos, nosotros que elaboramos diariamente contratos de arrendamiento, siempre pues tenemos esa discusión, por decirlo de alguna forma, con los clientes, y es porque es muy usual que las personas pacten pago de depósitos, como lo hacen en Estados Unidos, para cubrir cualquier tipo de daño o incumplimiento o cualquier situación que se presente durante la ejecución del contrato. Sin embargo, pues lo que nosotros hacemos como oficina de abogados es, y con el fin obviamente de no viciar de nulidad del contrato haciendo pactos de disposiciones que contrarían la ley, entonces lo que nosotros hacemos es pactar el depósito, pero dejando expresamente que ese depósito es para el pago de servicios públicos, ¿sí? Y no para cualquier tipo de incumplimiento, y de esa forma pues no dejar abierta esa estipulación que pueda interpretarse como contraria a la ley. Entonces, sí se permiten los depósitos, pero solo en lo que tiene que ver con el pago de servicios públicos, nada más. Bueno, seguimos. Ahora tenemos la renta, ¿sí? Este pues obviamente un punto muy importante, y es sobre la fijación del canon de arrendamiento. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice que el precio del canon de arrendamiento es el que fijen las partes, pero que este no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble. Y dice que para la estimación comercial, para efectos del presente artículo, no podrá exceder del equivalente a 2 veces el avalúo catastral. ¿Dónde podemos ver el avalúo catastral? En el impuesto predial. En el recibo del impuesto predial que a ustedes les llega todos los años, ahí les aparece el valor del avalúo catastral, pero el avalúo catastral siempre está por debajo del valor comercial de los inmuebles. No tanto al doble en Bogotá, porque en los municipios sí tienen el catastro mucho más desactualizado. Entonces en los municipios más pequeños sí puede suceder que el avalúo catastral sea la mitad o incluso menos del valor comercial, pero en lo que tiene que ver con Bogotá o con Medellín o con Cali, que son ciudades que tienen el catastro un poco más actualizado, pues el valor comercial no es la mitad del catastral. Entonces, pues digamos que el valor catastral, el avalúo catastral les sirve a ustedes para tener una referencia. Sin embargo, si ustedes no tienen claro cuál es el valor comercial de su inmueble, pueden contratar un avalúo. Yo se los digo por experiencia, llegar al 1% en el canon es bastante difícil. O sea, que le paguen 3 millones de pesos de canon por un inmueble que comercialmente vale 300 millones de pesos es muy complejo.
Más o menos la estimación está en un inmueble de 300 millones de pesos, el canon está entre 1.500.000 y 1.800.000, dependiendo la ubicación del inmueble. Pero pues la norma establece el tope que es del 1%. Eso lo dice la ley y es importante tenerlo en cuenta para no exceder esos topes. Ahora, sobre el reajuste del canon, porque obviamente cada año pues, el índice de precios al consumidor aumenta y en ese sentido pues los cánones de arrendamiento también. ¿Qué dice la norma? Que cada 12 meses de ejecución del contrato bajo el mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta, no significa que tenga que ser esa la proporción, sino que hasta una proporción que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año inmediatamente anterior. El arrendador que opte por incrementar el canon de arrendamiento deberá informarle al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que será efectivo, so pena de ser inoponible al arrendatario. ¿Qué significa que so pena de ser inoponible al arrendatario? Que si yo como arrendador no paso la comunicación por escrito, como dice la norma al arrendatario, informándole que de este momento en adelante, o sea, ¿cuál es este momento? Pues cuando se cumple el año, el valor del canon ya no va a ser, perdón, 1.500.000, sino 1.600.000, vamos a suponer, porque al hacer el cálculo del incremento del IPC nos da eso. Si yo no le hago esa comunicación al arrendatario, no puedo obligarlo a pagar el incremento. Y se los digo por qué, porque es muy frecuente que las personas consulten que el contrato de arrendamiento se venció en enero, vamos a suponer, y que ellos no pasaron la comunicación del incremento, pero entonces que la van a pasar ahorita y entonces que van a cobrar el retroactivo del incremento hasta ahorita. Eso no se puede hacer. El incremento se puede cobrar a partir de la notificación que el arrendador hace al arrendatario del nuevo valor de acuerdo al ajuste. Y ese ajuste no puede sobrepasar del 100% del IPC. Entonces, eso es muy sencillo. Uno busca en internet IPC para incremento cánones de arrendamiento, ahí le sale el porcentaje, ustedes le aplican ese porcentaje al canon, ahí le sale el nuevo valor, ustedes hacen una carta comunicándole, señor arrendatario, en virtud de lo estipulado en el contrato de arrendamiento y lo establecido en la ley 820, que es la que regula los contratos de arrendamiento, el nuevo canon de arrendamiento a partir de, vamos a suponer, el 1 de junio del 2025 será de tanto. Y es a partir de ahí que ese nuevo canon de arrendamiento es exigible. Si ustedes no hacen esa comunicación, no lo pueden cobrar. Entonces, tienen que tener muy en cuenta la fecha de vencimiento del año del contrato, de la vigencia, para saber en qué momento tienen que pasar la comunicación del incremento. Seguimos. Ahora, la terminación de los contratos de arrendamiento. Entonces, ya vimos cómo se celebran los contratos de arrendamiento, cómo se pactan los términos, cómo se pactan los precios, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Y ahora vamos a ver esta parte que es fundamental. Entonces, la norma establece la terminación por parte del arrendador, o sea, del propietario del inmueble. Entonces, ¿cuáles son las causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato? La primera, la no cancelación del canon de arrendamiento. Con una sola semana o 2 semanas o un mes que el arrendatario se retrase en el pago, ahí ya hay un incumplimiento y ahí ya hay una causal para dar por terminado el contrato de arrendamiento de manera unilateral por parte del arrendador. Entonces, ojo, porque si ustedes no quieren que les terminen el contrato de arrendamiento, estén muy pilas a pagar el canon puntualmente, porque con 2 días que se atrase ya se constituye el incumplimiento. La segunda causal es la no cancelación de los servicios públicos que cause la desconexión o el pago de las expensas comunes. Esto es importante para el caso en que el canon de arrendamiento incluye el valor de no incluye el valor de la administración. En ese sentido, el arrendatario tiene que hacerse cargo del pago de la administración y si no paga la administración, esa es una causal para darle por terminado el contrato de arrendamiento. La tercera es el subarriendo o la cesión del contrato, y eso pues digamos que también es un punto muy importante, y es tener desde el principio claro cuántas personas van a habitar en el inmueble arrendado. Entonces uno pone en el objeto el arrendamiento de un inmueble para tantas personas.
¿Por qué? Porque las personas dicen somos 2 o somos 3 y después terminan siendo 6, porque alquilan una habitación y bueno, la situación del país está difícil, eso muchas personas lo hacen, pero pues obviamente eso genera un desgaste bastante alto para los inmuebles y pues a los arrendadores eso no les conviene, por eso es importante dejar establecido desde la formulación del contrato de arrendamiento cuántas personas van a vivir en ese apartamento o en ese inmueble. Cuarto, la incursión reiterada del arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos o la destinación del inmueble para actos delictivos que impliquen la contravención debidamente comprobados ante la autoridad de policía. Entonces, cualquier acto delictivo, cualquier destinación del inmueble diferente a la que, pues, de la residencia, es causal para dar por terminado el contrato de arrendamiento. La realización de mejoras, cambios, ampliaciones del inmueble sin expresa autorización del arrendador. Entonces, si yo quiero hacer alguna mejora en el inmueble, porque a mí me parece que esa pared o que ese muro, no sé, o que ese baño no me gusta, pues yo no puedo hacer ningún tipo de intervención, ningún tipo de mejora al inmueble sin la autorización del propietario. Realizar ese tipo de obras sin autorización da lugar igualmente a la terminación del contrato de arrendamiento. Sexto, y este es muy importante, la violación por el arrendatario de las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal. Entonces, por eso es importante entregar copia del reglamento para que el arrendatario conozca las normas y, en virtud de dichas disposiciones, si hay algún incumplimiento, el arrendador pueda decirle, usted incumplió estas disposiciones que yo le di a conocer desde la celebración del contrato y en ese sentido, pues esa es una causal para poderle dar por terminado el contrato de manera unilateral. Cualquiera de estas 6 que ya vimos son causales para terminar el contrato unilateralmente sin pagar indemnización. ¿Por qué? Porque pueda que el arrendador quiera restituir el inmueble simplemente porque ya no lo quiere arrendar más y en ese sentido lo puede hacer, sin embargo, la norma dice que tiene que indemnizar. El numeral 7 del artículo dice, el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante sus prórrogas previo aviso escrito dirigido al arrendatario con una antelación de mínimo 3 meses. Entonces, lo primero es la antelación, 3 meses. Y segundo, el pago de una indemnización equivalente al precio de 3 meses de arrendamiento. Entonces, 3 meses de antelación, 3 meses de indemnización. ¿Cuándo? Cuando no hay ninguna de las causales que acabamos de mencionar. Si no hay ninguna de las causales que acabamos de mencionar, igual el arrendador puede dar por terminado el contrato unilateralmente, pero tiene que indemnizar. Entonces, cumplidas estas condiciones, el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble. Y finalmente, tenemos las causales de terminación, pero por el parte del arrendatario, porque el arrendatario pues también tiene causales para dar por terminado el contrato. ¿Cuándo puede el arrendador dar por terminado el arrendatario, dar por terminado el contrato de arrendamiento de manera unilateral? Primero, por la suspensión de la prestación de servicios públicos del inmueble, por acción premeditada del arrendador o porque incurra en mora en pagos que estuvieran a su cargo. Entonces, por ejemplo, eso de la revisión cada 5 años del gas, por ejemplo, que eso está a cargo del propietario, si el propietario no lo hace y al arrendatario le cortan el gas, pues esa es una causal para dar por terminado el contrato de arrendamiento. La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el arrendamiento del inmueble arrendado debidamente comprobada. Entonces, esos arrendadores que se la pasan allá haciéndole visitas al arrendatario, pues obviamente eso es una perturbación en el disfrute y en ese sentido, pues podría ser una causal para la terminación. Y al igual que con el arrendador, el arrendatario puede dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito, igual de 3 meses y con una indemnización de 3 meses. Cumplidas estas condiciones, el arrendatario estará obligado a recibir el inmueble. ¿Cuándo el arrendatario puede entregar el inmueble sin indemnizar? Porque resulta que me quedé sin trabajo, no tengo con qué pagar el canon, ¿cómo hago para restituir el inmueble sin tener que indemnizar al arrendador? La norma establece, el arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha del vencimiento del término inicial y sus prórrogas. Entonces, si yo como arrendatario quiero dar por terminado el contrato de arrendamiento, tengo que 3 meses antes del vencimiento pasar una carta diciendo que pues ya no quiero que se prorrogue más y en ese sentido, en ese momento, puedo ya
cumplir los 3 meses, obviamente esos 3 meses son pagos, porque algunas personas dicen, yo ya pasé la carta, yo ya no tengo que pagar. No, sí son pagos, hasta el último día tienen que pagar. Y cumplido esos 3 meses, es decir, cumplido el término del contrato, ya hacer la entrega y en ese caso no tiene que indemnizar. Miren que el arrendador sí tiene que indemnizar, mientras que el arrendatario no. ¿Por qué? Pues porque obviamente el arrendador en el momento en que da por terminado el contrato de arrendamiento, pues le genera al arrendatario que tiene que buscar, que tiene que hacer un trasteo, que tiene que pagar un camión y demás. Por eso la ley en ese sentido establece que el arrendatario sí puede, con un término de antelación de 3 meses antes del vencimiento, sí puede pasar el preaviso y entregar sin indemnizar, mientras que el arrendador, así sea 3 meses antes del vencimiento, igual tiene que indemnizar, salvo que se hayan previsto alguna de las causales para la terminación unilateral, y entonces en ese caso, pues no tiene que ni hacer el preaviso de los 3 meses ni pagar la indemnización. Entonces, rápidamente hemos hecho un desarrollo por todas las disposiciones de la ley 820. Obviamente hay muchas cosas que se quedan por fuera, pero pues con el propósito de que podamos hacer la retroalimentación de las preguntas, entonces vamos a dejar hasta ahí y continuamos con las preguntas, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer, mi doctora, es lo siguiente. Yo tenía preparadas aquí algunas preguntas generales como para redondear un poquitico la charla. Entonces, la primera sería, después de que me responda estas preguntas, vamos a ir con las preguntas del público, ¿ok? Entonces, la primera sería, ¿cuáles son las implicaciones de solicitar depósitos para cubrir posibles daños en un predio? Entonces, digamos que creo que usted ya lo estipuló, pero redondeémoslo nuevamente, por favor, que creo que son puntos claves en la... Los depósitos, de acuerdo a la ley, solo se pueden pactar para pago de servicios públicos, para nada más. Ni para daños, ni para el cumplimiento de obligaciones. Entonces, no sé, depósitos solamente para pago de servicios públicos. Perfecto. La siguiente sería, ¿qué medidas pueden tomar o de qué manera pueden interactuar las administraciones para asegurar que un contrato se cumpla en cuanto a las normas de convivencia? Asegurarse, pues digamos que esa obligación le corresponde únicamente al arrendador, la de entregarle la copia del contrato del reglamento de propiedad horizontal al arrendatario al momento de la celebración del contrato. Sin embargo, yo he visto conjuntos, yo he visto copropiedades que una vez, porque obviamente cuando un arrendatario va a ingresar nuevo a una copropiedad, el propietario del inmueble tiene que comunicarle a la administración que tal persona va a ingresar, que va a ser el nuevo arrendatario, y en ese momento yo he visto, conozco copropiedades que ellos mismos hacen la labor de entregarle la copia del reglamento al arrendatario. Es muy importante dar a conocer el reglamento porque uno no puede exigir algo que uno no da a conocer. Entonces, la socialización del reglamento de propiedad horizontal con los arrendatarios es fundamental. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el momento de la imposición de las multas y el establecimiento del régimen sancionatorio del reglamento de propiedad horizontal, se debe hacer de manera indistinta. O sea, la infracción de las normas del reglamento de propiedad horizontal y toda la aplicación del régimen sancionatorio se debe formular sin tener en cuenta que la persona sea arrendataria o propietaria, porque en últimas la persona que habita el inmueble es a la persona que le aplica el reglamento. Entonces, ser muy rigurosos con la aplicación del régimen sancionatorio, porque indistintamente que sea el propietario o el arrendatario, si tienen un buen régimen sancionatorio en el reglamento de propiedad horizontal, pues eso va a persuadir a los usuarios, independientemente del título que tengan, a cumplir con las normas del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los regímenes sancionatorios de los reglamentos son muy laxos o son muy difíciles de cumplir o son muy deficientes en su formulación, pues se mandan y se mandan cartas y se mandan cartas y no pasa nada. Entonces ahí es cuando la administración queda como, pues ¿qué hago si él no es propietario y él es arrendatario? ¿Y cómo hago para ponerme en contacto con él? Pero por eso les digo, la formulación del régimen sancionatorio del reglamento tiene que ser muy exhaustiva de tal forma que independientemente que sea propietario o arrendatario, las multas, los llamados de atención, las sanciones, todo lo que esté establecido como sanción le aplique a quien infrinja la norma independientemente que sea propietario o arrendatario.
En ese orden de ideas, abogada, ¿qué aspectos se deben considerar al redactar un manual de convivencia para garantizar un arriendo seguro en la copropiedad? Que los arrendatarios cumplan un mínimo de requisitos como, por ejemplo, pues primero que se comprometan a cumplir el reglamento de propiedad horizontal, eso es lo primero. Lo segundo, pues he visto, porque eso pues depende también de la creatividad, pero he visto, por ejemplo, que cuando un propietario de un inmueble va a arrendar, tiene que presentarle a la administración una copia de los antecedentes, un documento de antecedentes penales. Eso también se puede hacer, digamos, exigir eso, que las personas no tengan antecedentes penales, pero en lo que tiene que ver con la formulación del contrato de arrendamiento, pues los contratos de arrendamiento son privados y eso es un contrato que rige entre las partes, arrendador, arrendatario, y ahí el consejo de administración y la administración como tal, la copropiedad, pues obviamente no puede intervenir. Lo que sí puede hacer la copropiedad es asegurarse que esas disposiciones que están en el reglamento sean exigibles para todo el mundo, pues para todos los que vivan en esa copropiedad, independientemente que sean propietarios o arrendatarios. Eso es lo que hay que lograr, pero de ahí en adelante, como intervenir en la celebración del contrato, eso ya excede las facultades de la copropiedad porque esos son contratos privados. Doctora, bueno, la siguiente pregunta es para que usted nos dé una idea. ¿Cuál es la diferencia real entre hacer un contrato o arrendar un apartamento, más bien, entre una aseguradora y una inmobiliaria? Sí, me da claridad. Las inmobiliarias son empresas que administran inmuebles y las aseguradoras son empresas de seguros que aseguran un riesgo. Me perdonan de la tautología, pero pues es necesario hacerlo así. Entonces, las aseguradoras son empresas que aseguran un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que aseguran las aseguradoras? Pues el riesgo del incumplimiento del contrato de arrendamiento. Entonces, las aseguradoras, uno puede como propietario de un inmueble ir a una aseguradora y pedir un seguro de arrendamiento. ¿Para qué? Para que cuando la persona, o sea, yo arriendo y el arrendatario, si no me paga, la aseguradora asume ese riesgo y me paga a mí, ¿sí? Las inmobiliarias son empresas que administran inmuebles. Entonces, en el marco de las funciones de administración está también la de responder por el riesgo del incumplimiento, ¿sí? ¿Qué hace la mayoría de las inmobiliarias? Contratan una aseguradora, pues porque obviamente las inmobiliarias no tienen el músculo financiero para asumir ese riesgo. Entonces, las inmobiliarias, además de cubrir el riesgo del incumplimiento, también administran. Entonces, que si se dañó un tubo, mandan a la persona, que si hay algún problema con el inmueble, entonces ellos intervienen para solucionarlo y generan como un puente entre el propietario, y el arrendatario. En el caso de las aseguradoras, no. Las aseguradoras simplemente aseguran el riesgo y ya, pero la relación entre arrendador y arrendatario es directa. Solamente la aseguradora asume el riesgo del incumplimiento. Lo que pasa es que la aseguradora, cuando va a asumir el riesgo, pues obviamente evalúa que la persona que va a tomar el seguro, pues cumpla con los requisitos para que ellos lo puedan respaldar, porque pues la aseguradora va a respaldar a esa persona, entonces por eso las aseguradoras son tan rigurosas en los requisitos, porque pues obviamente si esa persona no paga, la que le va a tocar pagar es la aseguradora. Eso se convierte en una dificultad al momento de arrendar, porque pues las aseguradoras son muy duras en los requisitos y pues no es muy fácil a veces que las personas cumplan con los requisitos, entonces se vuelve un poco más complicado el arriendo. Pero pues es lo ideal, ¿no? Porque pues ahí ya va asegurado y si hay cualquier tipo de incumplimiento, la aseguradora entra y paga. Yo siempre les recomiendo que en la medida de lo posible lo hagan con la aseguradora porque pues ahí ya van a la fija pues con el cumplimiento. Pero pues a veces no se puede, a veces las personas no cumplen con los requisitos, no es tan fácil. En ese sentido, pues se puede hacer de manera directa, pero hay que hacer un estudio de solvencia, hay que verificar que que los arrendatarios sí tengan cómo responder. Es muy importante tener un codeudor con finca raíz de tal forma que si la persona no paga o no tenga que embargar. Entonces, las inmobiliarias son administradores y ellos a su vez contratan aseguradoras para poder responder por el riesgo. O solamente la aseguradora o directo. Esas son las tres opciones que hay para arrendar. Bueno, y la última pregunta por parte de las personas que se encuentran acá es ¿cuál es la diferencia entre un contrato firmado ante notaría y la figura de codeudor? A ver, los contratos de arrendamiento se pueden firmar, o sea, los documentos
arrendamientos como tal, no solamente los contratos de arrendamiento, sino cualquier tipo de contrato de compraventa, de trabajo, de arrendamiento, cualquier contrato, es exigible, o sea, vincula a los contratantes solamente con la firma. O sea, yo solamente con el hecho de firmar, yo ya estoy obligada a cumplir lo que dice en el contrato. ¿Para qué se autentican las firmas? Para que después no vayan a decir, ah, no, esa no es mi firma, y entonces yo no firmé, y entonces eso no me obliga a mí. Digamos que el tema de la autenticación nos evita esa discusión de que esa no es mi firma. Entonces, por eso es muy recomendable que cuando se firme cualquier tipo de contrato, no solamente un contrato de arrendamiento, sino cualquier tipo de contrato, se autentiquen las firmas para evitar esa discusión de que esa sí es mi firma y que esa no es mi firma. Ahora, los codeudores son las personas que respaldan la obligación del deudor, ¿sí? Entonces, el arrendatario solito tiene un empleo, tiene un carro, pero no tiene un inmueble. Entonces, lo que se recomienda es que además del arrendatario, se busquen un coarrendatario, ¿sí? Que es el mismo codeudor, y en ese sentido, ese coarrendatario o codeudor va a ser una persona que va a responder solidariamente por las obligaciones del contrato. ¿Qué quiere decir? Que si el arrendatario no paga, uno puede ir a cobrarle al codeudor. Entonces, la diferencia entre el codeudor y el fiador es que cuando uno tiene un fiador, la ley obliga a que uno le cobre primero al deudor principal, y si el deudor principal no paga, ahí sí uno puede acudir al fiador. Mientras que el codeudor es indistinto. Yo puedo demandar al deudor principal o al codeudor al mismo tiempo o a los dos al tiempo. Yo siempre les recomiendo que usen la figura del codeudor para no tener que agotarlo del fiador, porque pues eso es un desgaste, primero de mandar a uno y después de mandar al otro. Lo más recomendable es hacerlo con coarrendatarios que respalden la obligación. Pueden haber tantos coarrendatarios como ustedes quieran, 3, 4, 5, entre más personas hayan mejor, porque eso quiere decir que hay más personas que van a responder por la obligación en caso de imposible incumplimiento. Yo les digo que en la práctica lo que siempre pasa, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces lo que pasa es que uno le cobra al deudor, el deudor no paga, uno llama al coarrendatario, el coarrendatario de una vez le dice, bueno, pague porque si no me va a tocar pagar a mí, y lo más eficiente para lograr el pago es siempre llamar al codeudor. Entonces es importante que el codeudor sea solvente, que tenga preferiblemente un inmueble, que tenga un buen salario, de tal forma que uno tenga de qué echar mano en caso de que pues haya un incumplimiento y a uno le toque demandar. Listo, mi doctora, muchas gracias. Bueno, le voy a pedir un poquitico de agilidad en la respuesta. Tenemos varias respuestas, entonces voy a ir leyéndolas para que usted, por favor, nos va a aclarar. Ángela Milena Mujica García nos pregunta, ¿quién y cómo regulan los comportamientos que van en contravía de convivencia de los arrendatarios en propiedad horizontal? El reglamento. El reglamento es el que regula la convivencia de la copropiedad. Ok, perfecto. El señor Jair Villamil nos está preguntando, buenas noches, ¿también es válido entregar copia del manual de convivencia? ¿Se puede dejar constancia de igual manera dentro del contrato? Claro, el reglamento de propiedad horizontal y el reglamento el reglamento de propiedad horizontal y el manual de convivencia, las dos, porque igual una hace parte integral de la otra, ¿no? Listo, perfecto. Jair Villamil también nos pregunta, ¿en qué casos se puede acudir a las casas de justicia para solicitar la restitución del inmueble? La restitución del inmueble se tiene que hacer sí o sí vía judicial. Lo que pasa es que vía judicial es ir ante un juez e interponer una demanda. Lo que pasa es que, pues, lo que se hace generalmente es inicialmente acudir a una casa de justicia, una inspección de policía, la personería, la procuraduría, a una audiencia de conciliación, a ver si a través de una conciliación se logra un acuerdo y de esa forma evitarse irse al proceso judicial, porque un proceso judicial de restitución fácilmente puede durar 2 años, toca contratar abogado. Entonces, lo que siempre se le recomienda a las personas cuando tienen un conflicto es primero intentar una conciliación, y si fracasa la conciliación, ahí sí acudir al juez. Entonces, por eso, lo primero que se hace es acudir a la conciliación, pero si no funciona, toca ir al juez. Perfecto. Nuestro gerente de la corporación nos está haciendo una pregunta. Buenas noches. Si en la ley está estipulada las causales de terminación del contrato, ¿por qué es tan difícil pedir la devolución del inmueble y sacar malos arrendatarios? Porque porque eso no es automático. O sea, yo no puedo como arrendadora llegar y decir, mire, usted hizo un acto que atenta contra la convivencia, entonces váyase.
Usted tiene que ir a la inspección de policía, interponer una querella y después ir ante el juez civil, interponer un proceso de restitución y llevarle la querella como prueba del mal comportamiento. Como les dije ahorita, un proceso de restitución fácilmente puede durar entre 1 y 3 años, más o menos póngale 2, 3, dependiendo pues el municipio. En Bogotá, casi 3. Entonces, por eso siempre el tema de la conciliación, para evitarse ese proceso judicial, porque yo puedo tener los argumentos para hacer la terminación unilateral, pero de ahí a que yo los pueda sacar a la fuerza solamente se puede a través de un proceso de desalojo. Y los desalojos son la consecuencia de un proceso de restitución que, como les digo, puede durar 2 años. Entonces, por eso es complicado. Jurídicamente se puede hacer, pero el procedimiento es largo y es dispendioso. Por eso se puede acudir a la conciliación previo para intentar ahorrarse el proceso judicial que se demora. Ok, mi doctora, gracias. Bueno, Alejandra Rodríguez nos pregunta, buenas noches. Perdón que se me movió aquí la pregunta, qué pena con ustedes, un segundo. ¿Las inmobiliarias tienen obligación de contratar seguro? Pues no necesariamente tienen la obligación. Cuando ustedes hagan un contrato con una inmobiliaria, miren qué están contratando, porque hay unas inmobiliarias que ponen como administrar inmueble y nada más. Y las personas juran que les están cubriendo el riesgo del incumplimiento y resulta que no, porque no tienen contrato con asegurador. Entonces, revisen bien cuando firmen un contrato de consignación o el contrato de administración con una inmobiliaria, revisen bien a qué se está comprometiendo la inmobiliaria. Y si la inmobiliaria se está comprometiendo al riesgo del incumplimiento, revisen si lo hacen a través de aseguradora o si lo hacen ellos mismos. Hay inmobiliarias que son muy buenas y ellos mismos asumen el riesgo. Entonces, dependiendo, porque yo he visto inmobiliarias que pagan aseguradora, pagan 2 veces, pagan la comisión de la inmobiliaria y pagan además el seguro. Entonces, ahí están incurriendo en un doble gasto. Pero son cosas diferentes. Entonces, hay que ver si lo que yo quiero es asegurar el riesgo o si lo que yo quiero es que me administren el inmueble. Si son las dos, hay inmobiliarias que prestan los 2 servicios, de administrar y de asegurar a través de una aseguradora. Pero hay otras que solo administran o hay otras que uno puede ir solamente a la aseguradora a contratar el seguro sin que nadie le administre. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, uno busca las opciones. Perfecto. Nos pregunta por acá, ¿se puede denunciar inmobiliarias que no son responsables con la selección de los arrendatarios? Y pues complementando la pregunta es, ¿ante quién se haría? Sí, pues digamos que hay que ver hasta dónde la inmobiliaria está obligada, porque pues es que muchas veces las personas, como que hay algún problema con los arrendatarios y ya es culpa de la inmobiliaria, porque la inmobiliaria no, pues digamos que eso se sale también ya de la órbita de las obligaciones del contrato de administración. Toca ver a qué se obliga la inmobiliaria respecto de la selección de los arrendatarios. Pero si hubiera un incumplimiento en esos contratos o hubiera negligencia, eso se puede denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la SIC, que ellos son, pues, obviamente la entidad encargada de regular todo lo que tiene que ver con las inmobiliarias, con todo lo que tiene que ver con comercio. Entonces, como las inmobiliarias es una actividad comercial, está regulada por la superintendencia y ante la superintendencia pues, se pueden poner las denuncias, pero hay que revisar bien, porque es que uno mira el contrato y uno dice, pero es que acá la inmobiliaria nunca se comprometió a eso. Entonces, ojo con lo que firman cuando firman esos contratos de administración. Bueno, para dar agilidad un poquitico al tema, entonces me parece importante esta pregunta. ¿Se puede realizar una acción popular para solicitarle a un propietario que le pida el inmueble a sus arrendatarios cuando se ha demostrado que en el apartamento se hacen cosas ilícitas? Las acciones populares son para garantizar derechos colectivos, eso no tiene absolutamente nada que ver con este tema. En el caso de actividades ilícitas en un inmueble, lo que hay que acudir es a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía es la entidad que está encargada de hacer este tipo de investigación de conductas criminales y ellos son los encargados, por ejemplo, de iniciar las acciones de extinción de dominio para el caso de cuando los inmuebles se están destinando a acciones criminales. Entonces, ahí lo que toca poner es la denuncia ante la Fiscalía, porque las acciones populares son para la garantía de derechos colectivos, medio ambiente y cosas así, eso no aplica en este caso. Si uno tiene sospechas de que en un inmueble donde la copropiedad se está desarrollando alguna actividad delictiva, hay que denunciarlos ante la Fiscalía, no a través de una acción popular, sino a la Fiscalía. Ok, Elmer Joseph León nos pregunta, si las multas contempladas en el manual de convivencia de un conjunto no se llaman comparendo, pero las pueden impugnar,
¿quién es el que regula las multas o comparendos en el conjunto? No, el régimen sancionatorio tiene que estar claramente establecido en el reglamento de propiedad horizontal y eso es muy importante porque por lo general los regímenes sancionatorios son bastante flojos y por eso es que las administraciones quedan con los brazos cruzados porque no pueden hacer mucho. Entonces, depende de qué, de lo que diga la reglamentación del régimen sancionatorio. Por lo general, las disposiciones del régimen, o sea, las sanciones, las multas, las toma el comité de convivencia, dependiendo el tipo de infracción, porque hay diferentes tipos de infracciones. Entonces, todo eso tiene que estar estructurado es en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Quiénes imponen las multas? ¿Cuáles son los procedimientos para imponer las multas? ¿A cuánto equivalen las multas? Si la multa se puede impugnar o no se puede impugnar. Todo eso tiene que estar establecido en el manual. Si no está establecido en el manual, digamos que jurídicamente no se podría interponer una impugnación como tal, pero si a mí me interpusieran una multa que yo no estoy de acuerdo y que el manual y que el reglamento de propiedad horizontal no establece un procedimiento para impugnarla, yo, por ejemplo, personalmente interpondría una acción de tutela por violación al debido proceso, porque todas las régimen sancionatorio por disposición legal tiene que tener una segunda instancia. Lo que pasa es que la mayoría de los reglamentos no lo incorporan. Entonces, si no lo incorporan, pues no se puede hacer, pero queda la opción de la tutela para poder impugnar esas multas que uno piensa que son violatorias del debido proceso. Listo, mi doctora. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Vamos a colocar rápidamente un video que preparamos mostrando algunos comportamientos en propiedad horizontal. Entonces voy a compartir por acá pantalla, permítame un segundo. Alfa 5, Alfa 4, Alfa 4, qué pena. Bueno, este video lo hicimos con el objetivo de visibilizar las problemáticas que está viviendo actualmente nuestra ciudadela a causa de la poca responsabilidad que tienen los propietarios a la hora de realizar los arriendos. Digamos que cabe resaltar que esto que estamos viviendo
no implica solo una desvalorización del inmueble para quienes vivimos dentro de los conjuntos, sino también para las personas que tienen arrendados sus apartamentos. Entonces, invitación a rentar seguro. Ok, bueno, ya para finalizar, gracias mi doctora, vamos a través de la corporación a dar 10 estudios de